Quiero invitarles también a que podamos entrar al tiempo de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor porque hemos podido ver hasta aquí el libro de Segunda de Pedro. Nos quedan ya solamente 2 mensajes para terminar el libro de Segunda de Pedro. Ha sido un muy buen libro, un libro muy intenso, un libro muy interesante también en este sentido. Y queremos, hermanos, comenzar este tiempo orando. Vamos a orar. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, en cada una de las cosas que hemos podido disfrutar. Gracias por este servicio especial con un formato diferente que nos permite, Señor, entrar a cada uno de los hogares de los hermanos que están participando y están alabándote en esta hora. Señor, quisiera rogarte que seas tomando el control de esta predicación, que seas tomando, Señor, la guía de este predicador también. Padre amado, que esta humanidad no sea un estorbo para ti, Señor, sino que tú seas acallando estos pensamientos y solamente ayúdame a ser un portavoz de tu palabra. Señor, en esta hora quisiera yo rogar para que tú pudieras obrar y quisieras obrar en tu pueblo, Señor, a través de todos los rincones de Viña del Mar, de Quilpué, de Villa Alemana, Señor, donde tú estés entrando a los hogares, ahí en Santiago, Señor, en Valdivia y en cualquier otro rincón del mundo donde tú puedas, Señor, estar permitiendo que vean esta transmisión. Queremos rogarte para que hables en esta mañana, Señor, y nos adviertas, nos confrontes, nos animes, nos enseñes, Señor, en toda buena obra. Así que rogamos, Señor, con temor y temblor una vez más, y entramos en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles, mis amados hermanos, a buscar ahí en sus Biblias, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 13. Antes de entrar a lo que usted ya vio el día del Señor, debo hacer una pequeña introducción que tiene que ver con esto mismo. Y la semana pasada enseñábamos y decíamos, ¿y dónde está su Señor? Habían hombres burladores que estaban jactándose de que las promesas del Señor no se cumplían, porque ellos decían, mira, mis padres han muerto, los padres de mis padres han muerto, los padres de los padres de mis padres han muerto, y aún la promesa de tu Señor no se ha visto entre nosotros. De forma burladora, ellos estaban cuestionando la fe de los primeros cristianos. Estamos hablando de aproximadamente el año 60 a 80 después de Cristo, y ellos en ese entonces ya comenzaban a burlarse porque estaban integrando estas herejías destructoras y querían hacer un caldo de cultivo en la iglesia del Señor para hacer banquetes de ellos. Entonces, el apóstol Pedro nos da un recordatorio sincero precisamente de que ustedes debían estar firmes, mis amados hermanos, porque comienza a hablar a los amados de que tenían que tener un entendimiento claro, sincero, y recordar las palabras del Señor que había dicho por los profetas, por el Señor y por sus apóstoles. También nos contó de estos burladores impíos que estaban ahí jactándose y nos recordaba que el Señor había cumplido sus promesas. ¿Dónde está la promesa del Señor? Decían ellos, pero el apóstol les recordaba, acuérdense de los primeros hombres, recuerden que Dios hizo un diluvio y lo cumplió cuando dijo que iba a juzgar la tierra. Recuerden los ángeles que no mantuvieron su dignidad y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y Dios los encerró en prisiones de oscuridad. Recuerden el castigo de Sodoma y Gomorra que Dios cumplió cuando llegaron al colmo de su maldad. ¿Qué quiere decir? Por mucho que ustedes tengan por burlador el tiempo del Señor, el Señor cumple sus promesas. Y así como hizo juicio a los ángeles, y así como hizo juicio al mundo antiguo a través del diluvio, y así como hizo también juicio a los hombres de Sodoma y Gomorra, de donde salieron solamente 3 personas, Lot y sus hijas, recuerda que la esposa de Lot también había sido rescatada, pero llamando más al mundo,
se volvió hacia el mundo y Dios hizo un juicio con ella y la convirtió en una estatua de sal. Entonces, recuerden que todas estas cosas Dios las ha hecho y va a destruir a los impíos. Habiendo recordado todo esto, mi amado hermano, para entrar en esta carta, y si usted me ve un poco más animado, un poco más fuerte, recuerde que son las últimas palabras del apóstol Pedro, es su discurso de despedida, es un llamado urgente, intenso, porque él está viendo que están haciendo un banquete de la iglesia del Señor y él está a puertas de dejar el cuerpo y necesita advertir y necesita advertir. Hermano, quiero que sepas, hermano, necesitas entender, hermano, necesitas recordar. Y lo está haciendo con ese fervor y con esa pasión porque ya no tiene más tiempo. Muchas veces te he preguntado en este mismo púlpito y te he dicho, ¿qué harías tú, hermano, si supieras que ya no hay más tiempo? ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería tu intensidad? ¿Cuál sería tu forma de avisarle a los demás, a las generaciones que vienen? ¿Qué le dirías a tus hijos, a tus nietos? Hermano, estamos en un mundo tan malo o más malo que el que vivió Pedro. Y hoy día nosotros también tenemos que ser faroles de luz, lumbreras, tenemos que ser sacos de sal que contengan la corrupción de este mundo, porque este mundo viene por ti, viene por tus hijos, viene por tu descendencia. Entonces, mi amado hermano, no solamente es un clamor, un discurso de despedida de Pedro, sino también esto debería ser tu propia esencia para advertir, para tener cuidado con todas las cosas que el mundo está levantando. Recuerda que todo aquel que se constituye en amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, mi amado hermano, vamos a entrar al texto que nos compete el día de hoy en un recordatorio de el día del Señor. El día del Señor. Así como el apóstol ha recordado que vienen o que se han cumplido los juicios al pie de la letra de lo que el Señor ha establecido para todos estos burladores que se jactan y se ríen y dicen, ¿y dónde está la promesa del advenimiento de tu Señor? ¿Y dónde está el Señor Jesucristo en las nubes que yo todavía no lo veo? Canta más alto, ora más fuerte, clama porque quizás es Dios y como Dios no te escucha. Quizás está durmiendo, podrían jactarse en forma sarcástica. Pero el Señor no retarda su promesa y ahora nos va a recordar que el día del Señor está a las puertas. Y hermanos, así como el día del Señor estuvo a las puertas en ese tiempo, aún el día del Señor está a las puertas en este tiempo y mucho más cercano en este tiempo. Estamos viendo señales por todas partes. Nosotros estamos en primavera, entrando ya en un tiempo de buen calor. Había un dicho que decía que cuando tú veías el calor venir, las flores abrir, es porque el verano estaba cerca. Y nosotros, hermanos, podemos percibir cómo este mundo malo ha ido cayendo cada vez en depravaciones mayores. Que una bandera de multicolores haciendo un arcoíris. El único arcoíris que yo reconozco es el del pacto de la promesa después de que hizo juicio contra los impíos ahí en el diluvio. Ahora hay una bandera de colores suaves, de pedofilia. Hermano, eso tiene que ver con la putrefacción del tiempo en el que estamos viviendo. Nuevas leyes se levantan para que nuestros hijos puedan ser tocados por cualquier persona. Y no bastando con nuevas leyes, para hacer eso quieren votar toda una constitución para poner una constitución nefasta, demoníaca, que precisamente va a sacar todo lo que se llame Dios de ahí. Ya he escuchado algunos diputados diciendo lo primero que debe tener o que no debe tener esa nueva constitución es sacar el nombre de Dios de ella. Hermanos, a ellos les complica hasta el alma cuando tienen que comenzar en cada inicio del Parlamento, ya sea del Senado, de la Cámara de Diputados, tocando una campanita diciendo se abre esta sesión en el nombre de Dios. Eso les duele todo.
Y por eso ellos quieren sacar todo lo que tenga que ver con Dios, porque son hombres impíos en estos últimos tiempos y de los cuales Dios también nos ha advertido. No solamente en la esfera espiritual, no solamente en falsos predicadores, no solamente falsos maestros, sino también hay personas en el mundo impíos que con sus reglas y sus normas y sus leyes van a intentar oprimir al pueblo de Dios. Tengo noticias para ellos. Mientras más oprimes al pueblo de Dios, más se multiplica este hermoso pueblo. Así que debes mantener tus convicciones claras, debes tener un discernimiento claro para que no te engañen más con este asunto de vamos a tener mejores tiempos, vamos a pensar en todos. Hermano, eso jamás ha sido el corazón de eso. El corazón de eso solamente es establecer y destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Ellos quieren destruir la familia, ellos quieren destruir a nuestros hijos, ellos quieren destruir nuestro gobierno, nuestra nación, quieren destruir el orden, quieren destruir la autoridad. Eso se llama anarquía. Y el padre de la anarquía, el padre de la mentira, el padre de la destrucción, el padre del homicidio, no es un buen padre, es Satanás. Por lo tanto, deben recordar, mi amado hermano, que el día del Señor está a las puertas. El día del Señor está a las puertas. ¿Cómo estás tú para eso? Vamos a entrar en el texto, mi amado hermano. Primero quiero que veas algo muy importante que tiene que ver con la paciencia del Señor. Sí, aunque tú no lo creas y los hombres sean tan malos, tan depravados, aún el Señor tiene paciencia. ¿Paciencia de qué? Ahora lo vamos a ver. El primer punto que nosotros vamos a establecer en esta mañana es la paciencia del Señor. La paciencia del Señor. En 2 de Pedro 3, 8 y 9, puedo invitarte a buscar ahí en tu Biblia. Dice así: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y este es el primer punto que nosotros tenemos que establecer, porque a través de los siglos ha habido mucha confusión con respecto a este pasaje. La paciencia del Señor. Hoy quiero notar que todo es del Señor. Vamos a ver que no solamente el día del Señor y la paciencia del Señor, sino que vamos a también hablar del pueblo del Señor. Entonces, en este primer punto de la paciencia del Señor, quiero decirte lo siguiente. Pedro está hablando a los hermanos del primer siglo, aquellos que son cristianos. Él ya ha dejado y ha despejado a todos los que no son. Ya nos ha dicho todos los que están fuera, nos ha mostrado los impíos, pero ahora está hablando a los ágapes, a los que él ama. Y les dice, pero amados. Y cuando empieza a hablar de amados, eso quiere decir a aquellos que comparten su propia esencia, que comparten su propia sangre espiritual, que son hijos del mismo Padre, que comparten el mismo bautismo, la misma fe. En otras palabras, Pedro está hablando a aquellos nacidos de nuevo. Y ahí dice, pero hermanos amados, no ignoréis esto. Ya les dijo que tenían que recordar, ya les dijo que tenían que esclarecer su entendimiento. Les dice, hermanos amados, no ignoréis esto. Pensando en aquellos burladores que se burlaban y que quizás a ti mismo te pueden decir, pero ¿cómo tú puedes creer en un Dios como un viejo pascuero, un cuento de hadas? ¿Dónde está ese Dios? No tenemos ninguna evidencia de Dios. Hermano, esta palabra está escrita por Dios. De hecho, las tablas de la ley las escribió el Dios mismo con su dedo. Pero ellos van a decir, ¿y dónde está la promesa de Dios, de su venida, de su llegada? Bueno, mi amado hermano, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta idea la toma Pedro del Salmo 94. El Salmo 94 nos dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Quiero que entiendas esto, mi hermano. En el Nuevo Testamento,
la idea de los 1000 años solamente aparece aquí y en Apocalipsis. Y en ambos lugares son simbólicos. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Esto es algo que nosotros deberíamos o podríamos entender. Es un antropomorfismo. Nosotros vemos cómo nos estamos poniendo más grandes, como dicen en México, o más viejos, como decimos en Chile, día a día cuando miramos nuestros espejos. Vemos transcurrir nuestra vida. Hemos visto nacer a nuestros hijos, hemos visto dar sus pasos a nuestros hijos, hemos visto a nuestros hijos llegar a crecer hasta ser hombres o mujeres. Y hermanos, vemos cómo esta vida acontece y el día pasa y el día pasa. Hay un dicho que dice que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Es así. El tiempo no perdona a nadie y va pasando sin excepción. Pero debes entender que este tiempo es para nuestra percepción humana, que nosotros vivimos en esta esfera de espacio-tiempo. Día a día, secuencialmente. Dios no está afecto al tiempo. Recuerda que Dios es eterno, por lo tanto Dios es atemporal. Lo que está tratando de decir Pedro acá es que el tiempo del Señor, como Dios mide su tiempo, hermanos, es totalmente diferente a como nosotros lo establecemos. Nosotros podemos pensar, wow, ya han pasado 20 años. 20 años no es nada, dice un tango, ¿verdad? Pero el tiempo como Dios lo percibe, lo ve, no tiene que ver con nosotros. Tienes que recordar que Dios es eterno y como Dios es atemporal, Él no está preso del tiempo. Nosotros estamos prisioneros en esta jaula invisible del tiempo, día a día. Dios no, Dios está sobre el tiempo. Es más, tienes que saber esto. Esto es muy interesante porque no solamente Dios es eterno y Dios está sobre el tiempo, sino que Dios está en todo el tiempo, en todos los tiempos al mismo tiempo. Perdón, no quiero enredarte, te lo voy a decir de nuevo. Dios está por sobre el tiempo, en todos los tiempos al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en este momento en la eternidad pasada, y la eternidad pasada es un ejemplo burdo para nosotros, porque como somos secuenciales, no entendemos bien el tiempo, pero la eternidad pasada es simplemente eternidad, así como la eternidad futura. Dios está en la eternidad pasada, pero también al mismo tiempo Dios está en la eternidad futura, pero al mismo tiempo Dios está aquí, en este momento con nosotros, pero al mismo tiempo Dios está en la creación, ahora junto a Adán. Pero al mismo tiempo Dios está en la cruz con Cristo. Pero al mismo tiempo Dios está también ahora en la segunda venida de Cristo y está en cielo nuevo y tierra nueva ahora. Dios está en todos los tiempos en este mismo tiempo. Por lo tanto, si tú logras entender eso, que los hombres burladores lleguen a jactarse de dónde está Dios, que no ha cumplido su promesa y el tiempo pasa, no te ocupes, no te preocupes, el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. Pero una cosa sí es segura, Dios cumplirá su promesa. ¿Y cómo sabemos que Dios cumplirá su promesa? Porque Dios ha cumplido su palabra, siempre. ¿Hubo un diluvio? Sí, hubo un diluvio. Puedes verlo en los anales de la historia, puedes verlo en los anales de los pueblos más antiguos de la tierra, no solamente en la Biblia, sino puedes buscar en los sumerios y en todo otro grupo en diferentes partes del mundo, y todos van a hablar de una inundación global. Todos van a hablar de un diluvio universal. Entonces la pregunta es, Dios cuando advirtió a Noé que vendría un juicio, ¿vino el juicio? La respuesta es sí, vino el juicio y toda la creación en la carne fue destruida a excepción de 8 personas. Y estos animales que el Señor dejó, cuando estos ángeles dejaron su esencia y se corrompieron tomando mujeres para sí, teniendo hijos con ellas, Dios cumplió el tomarlo y el dejarlo en prisiones de oscuridad, o como se llama el Tártaros. Sí, hermanos, esos ángeles, que no son los demonios, están todavía presos
en esas prisiones de oscuridad, desde Noé hasta hoy, todos estos miles de años, ellos han estado presos en prisiones de oscuridad, esperando el día del juicio. Solamente han estado en la antesala, viene el juicio y el infierno final para ellos. Recuerda que el infierno todavía no ha sido inaugurado, en este momento no hay nadie en el infierno en nuestra perspectiva del tiempo. En Dios ya están todos ahí porque Dios está en todos los tiempos. Entonces, se cumplió y llegó hasta su máximo el pecado de Sodoma y Gomorra. Sí, hermanos, se cumplió, llegó hasta ahí. Por lo tanto, todos los juicios de Dios y toda promesa de Dios se ha cumplido al pie de la letra. Por lo tanto, el día del Señor, la venida del Señor, por más que se burle, quien se burle, vendrá. Vendrá. Y no solamente vendrá, está a las puertas, Señor. Quizás sea nuestra generación la que pueda verlo, no sabemos. Entonces veamos esta paciencia del Señor. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esta idea de los 1000 años, si te fijas aquí, es una idea metafórica, es una figura literaria que no es literal sino simbólica. Lo mismo ocurre con Apocalipsis 20, cuando habla de los 1000 años del Señor, y hay muchos que están esperando que el Señor Jesucristo venga y reine 1000 años literales en la tierra. Eso es falso, eso jamás ha sido así. Esto es una porción del tiempo, y eso quiere decir que Cristo, del momento en que vino en su primera venida y Él asciende, comienza este periodo de 1000 años, pero no son 1000 años, sino que un periodo largo de tiempo donde Él es el Rey y soberano hoy en día en su pueblo. Y ese pueblo eres tú y soy yo. Por lo tanto, entendemos que ese 1000 años de Apocalipsis no es algo literal, sino algo metafórico y que está aconteciendo ya. El reino del Hijo, el reino de Jesucristo es aquí, ahora, en este momento, entre su pueblo, que somos nosotros. Tú eres el reino de Cristo. Yo soy el reino de Cristo. La iglesia está en el reino de Cristo. Luego vendrá el Señor con juicio a terminar y a limpiar esta era. En los anales del tiempo, muchos se han complicado en esta idea de cumplir esta promesa. El versículo 9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos lo entienden, la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y es ahí donde los seguidores de Arminio se levantan y dicen, se dan cuenta que Dios quiere que todos los hombres sean salvos porque Él está esperando en su paciencia. Dios está llamando amorosamente, tiernamente, y está golpeando el corazón de los hombres para que quizás se puedan arrepentir en el tiempo que ellos quieran. No, eso no es así. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Como lo ha hecho en los otros lugares, lo hará acá. Según algunos lo entienden, la tardanza. Estos burladores dicen, ¿y dónde está su Señor? Prometió venir hace más de 2000 años y han pasado 2 milenios y todavía no sabemos nada de su Jesús. Tranquilos. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. Fíjate la construcción de Pedro. ¿A quién está hablándole Pedro aquí? Partió diciendo, amados, no ignoréis esto. Está hablando a hijos de Dios, a salvos. Por lo tanto, está diciendo, el Señor es paciente para con vosotros, no solamente los salvos, sino los que han de ser salvos. No está hablando de todo el mundo, está hablando de aquellos que ya están en la mente de Dios, sino que es paciente para con vosotros. Está hablando de un grupo de personas que están en persecución en diferentes partes de Asia y que de ahí se va a demostrar quiénes son falsos, quiénes son verdaderos, pero Pedro le está hablando a los verdaderos que están en persecución, que están en tentación, que quizás quieren abandonar la carrera y ellos están siendo probados a ellos
Pedro les está hablando y le está diciendo que Dios tiene paciencia con vosotros, como ha tenido esa paciencia con cada uno de los hijos de Dios a través de los siglos. Debes recordar que Dios ha escogido a todos los que han de ser salvos, y si lo escribió en el libro de la vida. El libro de la vida, hermano, no está anotando tu nombre cuando tú recibes a Jesús en tu corazón. Eso es una mentira, y es una mentira de Satanás. El libro de la vida fue escrito antes de la fundación del tiempo. Todos los nombres de todos los salvos están ahí. Entonces, debes entender que cuando tú naces, no naces como salvo. Tú comienzas tu vida y no eres uno que está salvo, pero si está en el libro de la vida, llegará un momento, un punto en tu tiempo, en tu historia, en tu existencia, que el Señor, a través de su Espíritu Santo, ese Evangelio, va a venir y va a regenerar tu corazón, te va a dar un corazón de carne y ahora sí te va a dar el don de la fe sobrenatural y tú vas a creer en Jesús. Y no solamente vas a creer una vez, sino que seguirás creyendo toda tu vida. Pero no solamente eso, sino que también te dará el don del arrepentimiento y te arrepentirás de tus pecados y te apartarás de ellos, no solamente una vez en tu vida, sino todo el resto de tu vida estarás creyendo y arrepintiéndote. Pero lo has hecho un momento especial en tu historia, pero no cuando naciste, ni cuando eras niño, ni cuando eras bebé, sino cuando el Espíritu Santo vino a tu vida y te marcó de un inconverso y puso sobre ti esa obra, esa operación que hace el Espíritu Santo con todos los escogidos. Esa paciencia entre tu nacimiento y tu conversión es la que está hablando acá. Esa confirmación de tu salvación. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido a los que han de salvar. Él los ha amado. Entonces, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Todos quiénes? ¿Todos? Por ejemplo, si nosotros hoy día puedo decir, ahí en cámara, toda la iglesia está viendo, o toda la iglesia está presente. Pero si tú vienes al centro de mi hogar, estoy aquí yo solo. Entonces la palabra todos tiene connotaciones. Por ejemplo, hay un todo que no es literal. Yo podría decir hoy, todo el mundo está aquí, porque tú estás ahí presente. Pero si miro acá, en esta sala no hay 7.500 millones de personas, que son las personas que están en el mundo. Por lo tanto, ese todo literal no es este que está hablando acá Pedro. Hay un todo que es un todo condicional. Todo el que cree, no son todos, sino que todo el que cumple la condición, todo. Y está el todo, que es un todo alegórico o un todo metafórico, como es este. Sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Todos quiénes? Estos todos de una parte, de los escogidos. ¿Por qué? Porque está hablándole a vosotros, a los amados. Si se dan cuenta, este es el gran pasaje, muchas veces que se usa para decir que Dios quiere que todos sean salvos. Pero también esto entra en conflicto directamente cuando Dios dice que está airado con el pecador todos los días. Y esto también entra en conflicto con que Dios ha preparado vasos de ira. Por lo tanto, ¿es eso lo que este pasaje quiere decir? ¿Que efectivamente Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, todos los hombres del mundo? No. Es todos los amados de Dios, todos los que están en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes qué? Todos ellos vendrán. Todos ellos vendrán. ¿Eso quiere decir que tú tienes que dejar de predicar el Evangelio porque todos vendrán? No. Eso quiere decir que tú tienes que predicar el Evangelio porque Dios te ha puesto a ti para ser el canal o el medio para que ellos lleguen al arrepentimiento. Para que la paciencia de Dios, paciencia contigo, para que prediques el Evangelio, y paciencia con ellos para que se arrepientan, puedan venir a aquella salvación que Dios ha cuadrado. Esto puede ser un poco confuso para ti, pero en la mente de Dios es diferente a los hombres que estamos haciendo, lo que estamos haciendo los hombres. ¿Te das cuenta? Todo esto tiene que ver con la paciencia del Señor. Entonces, porque 1000 años ante sus ojos son como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia
de la noche. No te preocupes del tiempo. Dios cumplirá su promesa. Cree en Dios. Sigue avanzando su trabajo. Sigue expandiendo el reino. Sigue predicando el evangelio. Recuerda que tu máxima o tu llamado para el cual tú vas a ser examinado es: sigue haciendo discípulos. El Señor no te dijo: ven, por tanto, id al mundo y haced conferencias. Por tanto, id al mundo y haced grabaciones. Por tanto, id al mundo y hagan prosélitos o personas que repitan una oración. El Señor dijo: vaya de camino y haga discípulos. Discípulos. Y un discípulo es aquel que entiende y toma el costo de seguir al Señor Jesucristo. Y el costo de ser un discípulo es todo: tu tiempo, tus bienes, tu vida, todo es de Él. Entonces, mi amado hermano, eso tiene que ver con la paciencia del Señor. Vamos a entrar a un segundo punto en esta mañana, que es el día del Señor. El día del Señor. Y el apóstol Pedro lo quiere graficar precisamente, y él no es muy amplio en esto. Se toma un solo versículo, una sola frase. Recuerda que los versículos o los capítulos no estaban en la escritura al inicio, pero él dice lo siguiente: el día del Señor. Recuerde que primero era la paciencia del Señor, ahora es el día del Señor, tal como dice nuestro pasaje. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Y aquí es donde muchas veces, muchas personas dicen que nadie va a ver al Señor cuando venga. Pero esta idea, hermano, no tiene que ver con que nadie lo verá o que nadie se enterará, sino con la inminencia y que esto se cumplirá cuando menos tú lo esperes. Quiero hacer una analogía y quiero recordar un hermoso tiempo que estuve ahí en el rancho con mi hermano Felipe y mi hermana Mari. En México, en Guanajuato, ellos tenían su rancho y ellos como buenos rancheros tenían ahí sus caballos, sus vacas, sus cerdos, sus gallinas. Y el hermano me decía que él tenía su escopeta porque estaba teniendo un problema serio con los coyotes. Él me decía: estos condenados coyotes que me vienen y me roban las gallinas. O algo así, perdón el acento. Entonces me contaba que él se preparaba y cuando ellos no esperaban, el coyote venía y robaba las gallinas. Estos condenados coyotes otra vez me robaron las gallinas. Dicho sea de paso, las gallinas allá en México tienen un tipo de ácaro que si tú te acercas a 2 o 3 metros, saltan a tu pie y te pica a tu piel y te pica todo. Tienes que ir a ducharte. Me pasó varias veces. Es una sensación bastante intensa. Golupos se llaman. Entonces, el hermano me decía: Pastor Hugo, es por eso que yo tengo que prepararme también con mi escopeta. Y de hecho, un día nos apuntalamos con mis hijos y esperamos en la noche y estuvimos atentos toda la noche para cuando estos condenados coyotes aparecieran a robar las gallinas, nosotros pudiéramos dispararles y deshacernos de la plaga de los coyotes. Pero me creerá, pastor, que nosotros estuvimos noches enteras apostados esperando a los coyotes y ni un solo coyote apareció, ni una sola gallina desapareció. Parece que estos condenados coyotes huelen la pólvora y sabían que estamos ahí. Pero cuando nosotros nos guardamos a la casa, en ese mismo momento comenzaron a gritar a gallinas y los coyotes se las robaban. Inminencia. Un momento cuando, por más que tú velaste, finalmente algo pasó y llegó. Así será la venida del Señor. Por más que tú estés vigilante, llega un momento donde quizás no vas a estar vigilante, te vas a descuidar, quizás vas a estar viendo un partido de Chile, quizás vas a estar haciendo una película familiar, quizás estás en cualquier cosa, pero en ese momento, cuando no lo esperes, va a ser el día del Señor. Ahí quiere decir eso. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿A alguno de ustedes le han robado en sus casas? A mí me han robado.
¿Alguno de ustedes le llegó un aviso con 30 días de anticipación o un llamado telefónico diciendo tengan todo preparado porque hoy día a la noche voy a robar a su casa? Es absurdo, ¿verdad? Eso no ocurre. Los ladrones entran cuando nadie les espera. Buscan la oportunidad y ahí llegan. Hermanos, el día del Señor vendrá cuando tú no lo esperes. Cuando tú no lo esperes. Quizás va a estar en cualquier actividad y el Señor va a caer en ese momento. Entonces, eso quiere decir, no quiere decir que va a venir y nadie lo va a ver. Todo ojo lo verá, dice, con voz de mando. En el momento es lo que está tratando de decir Pedro. Ese es el momento cuando venga el Señor. Como el ladrón cae en la noche y nadie lo espera, de esa forma vendrá el Señor. Y cuando el Señor venga, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, lo que está haciendo Pedro aquí es un gran resumen de lo que era la segunda venida de Cristo, porque recordemos de algunas otras fuentes, por ejemplo, voy a citar Mateo, voy a citar primera de Corintios, recordemos que el escenario escatológico es así. Hoy vivimos en el tiempo del milenio, hoy Cristo está reinando, estamos en el reino del Hijo. Ahí es donde nosotros estamos parados y como Cristo reina, nos ha encomendado a nosotros ser embajadores. Ahí estamos parados hoy y estamos predicando el Evangelio del reino hasta que todo el mundo haya escuchado el Evangelio. Y todo el mundo no quiere decir todo el mundo, sino que quiere decir que hasta el último de los escogidos haya escuchado y entre en la salvación. A eso se refiere. En ese momento el Señor Jesús, como ladrón, va a caer en esta tierra y va a venir con voz de mando, con estruendo, con sus santos ángeles y pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Limpiará su era, como el granjero que toma y levanta el trigo y cae el trigo y vuela la paja con el viento, así el trigo serán los salvos y la cizaña o lo que sale ahí, la basura, será lo que irá al infierno. Dios pondrá todo, Jesús pondrá todo bajo sus pies y luego de eso, una vez que Jesús haya ordenado todo este sistema y haya limpiado su era, va a entregar su reino, el reino que ahora está reinando. Él tiene la corona hoy. Este reino lo entregará al Dios y Padre, de acuerdo a 1 Corintios 15, versículos 24 hasta el final. Usted puede buscarlo luego. Entonces, Pedro está haciendo un pequeño resumen aquí en una frase, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. ¿Cuándo serán los elementos destruidos? Luego de la segunda venida de Cristo, luego que Cristo haya ordenado y limpiado su era, luego que haya Satanás, sus demonios impíos, los ángeles que están encerrados en el tártaro y todos los que estaban ordenados para condenación vayan al infierno, es ahí donde se inaugura el infierno. Luego de eso, cuando haya entregado el reino, el Señor destruirá todo lo que está hecho, así como en el tiempo de Noé, todo fue destruido por agua en una inundación. Ahora nos espera un juicio no de agua, sino de fuego. Y el Señor va a rehacer todas las cosas. Y esto no es simbólico, esto es literal. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos, cuando habla de los elementos aquí, está hablando de todos los elementos de la creación. Si eres químico, entenderás que hay una tabla de elementos, todos esos elementos serán desechos. Y cuando entiendes eso, entiendes que todo el universo está siendo deshecho. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y esta idea de quemados es desechos, derretidos, dejan de estar. Esa es la idea. Entonces, eso es lo que acontece con el día del Señor. Llegará el momento donde estos burladores serán silenciados y acallados porque como ladrón cae el Señor y ahí los aplastará con sus pies. Recuerden que en la segunda venida de Cristo, Cristo no vendrá como un pobre e inocente bebé, sino vendrá como un rey victorioso que aplasta a todos sus enemigos.
y dentro de los que queden bajo sus pies, aplastados como una roca que destruye, estarán todos estos impíos que se han burlado por siglos de ¿y dónde está tu Señor? Cuando ellos sientan el peso de los pies del Señor destruyendo sus cuerpos, se darán cuenta de que el Señor está cumpliendo su promesa. Aquí estoy, va a decir el Señor. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Dios cumpliendo sus promesas. ¿Y qué va a hacer aquí Dios? Vamos a ver lo siguiente. Entonces tenemos el día del Señor, hemos visto la paciencia del Señor, hemos visto el día del Señor, y como tercer punto y final vamos a ver el pueblo del Señor. Si te das cuenta, mi amado, todo es de Dios, por Dios y para Dios. Por eso nosotros en nuestra iglesia, como nuestro versículo lema y como el centro y corazón de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, es este versículo Romanos 11:6 que dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y nosotros no tenemos mucho más que decir, porque todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Por lo tanto, la paciencia es del Señor, el día es del Señor y el pueblo es del Señor. El reino es del Señor, la iglesia es del Señor, Israel es del Señor. Hermano, todo tiene que ver no contigo, tiene que ver con Dios. Se ha celebrado el mes de la Biblia en estos días, y por ahí leí un comentario que yo creía antiguamente, yo era bautista antiguamente, y decía, la Biblia contiene, o la Biblia ha sido escrita por más de 40 autores, o escritores, que es verdad, a través de más de 1600 años, que es verdad, para narrarnos la historia de la redención del hombre. Eso está errado. Dios no está contándonos la historia de la narración del hombre. Dios nos está contando de su historia. Dios está contando de su redención. Dios está contando de su pago, de su ira, de su exaltación, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Esto no tiene que ver con el hombre. La Biblia no es un tratado humanista, no es un manifiesto humanista. La Biblia es la palabra de Dios que exalta a Dios, por Dios y para Dios. Nunca lo olvides. No eres tan importante. El centro del universo no eres tú, es el Señor. Entonces, viendo esto, el apóstol Pedro está cerrando también este tiempo y hablando de la paciencia del Señor para acallar las voces y para apuntalar en fe a estos hermanos que tampoco han visto al Señor venir, pero les dice, mira, la paciencia del Señor es así. El día del Señor es así. Y como tercer punto, el pueblo del Señor. Vamos a leer, por favor, 2 de Pedro 3, del 11 al 13, y dice, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, Pedro diciéndole, ahora que entienden la paciencia del Señor y que los juicios del Señor se van a cumplir y que los burladores se van a burlar y los impíos van a hablar, pero cuando el Señor venga, luego de que haya pasado su paciencia y que el día del Señor venga y los aplaste, porque es lo que va a hacer, hace esta pregunta, Pedro. Y se la hace a ellos, entonces, y te la hace a ti, ahora. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, te pregunta a ti, te dice, hermano, te afirma, ya que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios? En otras palabras, hermano, si tú sabes que eres un amado de Dios, si tú sabes que el Señor no retarda su promesa, si tú sabes que el día del Señor vendrá y va a destruir todo lo creado, y eso es todo lo creado,
no va a dejar ninguna cosa, todos los elementos van a ser destruidos. Tú como el pueblo de Dios, tú como la esposa de Dios, tú como el escogido de Dios, te pregunta el apóstol, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál debe ser tu santa conducta y piedad sabiendo que todo esto ha de acontecer? ¿Qué vas a hacer tú, mi amado hermano? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Vas a vivir tu vida en disolución? Porque como todo esto se va a acabar y se vive solo una vez, vivamos y comamos que mañana moriremos. Esto es lo que el apóstol está diciendo. No, hermano, si tú sabes que viene un juicio, si tú sabes que Dios va a cumplir su promesa, ¿cómo vas a vivir tú? ¿Acaso tu forma de vida no debería ser en piedad, en una santa conducta? ¿No debería ser dando frutos dignos de arrepentimiento y de fe día tras día, sabiendo que el día del Señor viene y cada vez te queda menos tiempo para invertir en el reino? Cada vez te quedan menos días para hacer discípulos. Cada vez te queda menos tiempo cuando el Señor te ponga frente a Él, cara a cara, y te llame a terreno y te pida los frutos. Frutos reales, frutos tangibles. Aquí están, Señor, los discípulos que he trabajado para ti. A ti la gloria y el honor. ¿O piensas que vas a llegar con las manos vacías? ¡Qué vergüenza! Recuerda que la salvación no es por obras. Pero qué vergüenza sería haber vivido mucho tiempo en Cristo y cuando Él te ponga cara a cara y no tengas nada que presentarte al Señor que es digno de todo, no vas a tener nada que presentarle. No vas a tener ni una sola corona que entregar ni poner a sus pies. Hermano, el tiempo está cerca. El día del Señor está a las puertas. ¿Lo puedes sentir? ¿Lo puedes pesar? ¿Ves la televisión, las noticias? ¿Sigues el internet? Hermano, no hay mucho tiempo. Por lo tanto, aprovéchalo. Redímelo. Eso es lo que Pedro está diciéndole a los hermanos aquí entonces. Todo es del Señor. El tiempo es del Señor. El pueblo es del Señor. Si tú eres salvo, tú eres del Señor. Y si tú eres inconverso, también, porque Dios se va a usufructuar de ti en la ira. Dios jamás pierde en ningún sentido. Dios tiene ganancia por todo lugar, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y termina diciendo el apóstol, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Dos cosas. Debes estar esperando, debes estar aguardando. Señor Jesús, ven. Maranata, como decimos en la iglesia, y de hecho hoy nos correspondía Santa Cena, pero no podemos hacerlo, así que lo haremos cuando podamos vernos cara a cara. Esperando la venida del Señor y apresurando la venida del día del Señor. Esto es una forma un poco metafórica de hablar del apóstol, porque nadie va a apresurar el día del Señor, porque el día del Señor está establecido. A lo que se refiere es, de la única forma que tú puedes avanzar el día del Señor es a través de la predicación del Evangelio. Ese es tu único aporte a la venida del Señor. Si no me crees, acompáñame por favor a Mateo 24:14. Yo lo voy a leer para ti. Mateo 24:14. Cuando nosotros tenemos esto de apresurando la venida de Dios, es, ¿qué debes tú hacer para que la venida del Señor acontezca? Mateo 24:14. Y esta es la única señal y esta es la única cosa que tú puedes ver y hacer. Dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá
el fin. ¿Cómo apresuras la venida de Dios? Predicando el Evangelio del Reino, haciendo discípulos. Esa es la labor, esa es la tarea que ha sido encomendado hacer. La labor para el pueblo de Dios no es ser el hombre que más conferencias ha dado, no es cuántas conexiones en internet tenga, no es cuántas veces o cuánta fama tenga en el podio de los reconocidos o los ilustres cristianos de este siglo. No, el trabajo del Hijo de Dios es ir y hacer discípulos. Como Pablo le dijo a Gálatas, necios, ¿qué corrompió su mente para cambiar el llamado de Dios por cosas que Dios no ha pedido? Hagan discípulos, prediquen el Evangelio del reino. De esa forma apresurarán el reino de Dios. Y termina diciendo, en el cual los cielos serán destruidos por fuego. Esto es así, hermano, esto es literal. Aquí Pedro lo está repitiendo porque esto es importante que tú lo sepas. Así como cayó un diluvio literal de agua y inundó toda la tierra, así vendrá una destrucción por fuego que destruirá todo el universo, hermano, no solamente el mundo, toda la creación, todo el universo, el sol consumido. ¿Te imaginas el sol quemado? ¿Te imaginas a la estrella más radiante y más poderosa, más candente, destruida porque ha sido quemada? Este es lo que Dios hará. En el cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se fundirán con intenso calor, por si te quedaba alguna duda. Pero según su promesa, nosotros, y acá tenemos la esperanza gloriosa, porque si bien es cierto, Dios va a destruir todas las cosas, y tu pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? Aquí está la respuesta. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. O sea, Dios va a destruir todas las cosas. Y luego de eso va a crear, va a ser una nueva creación donde va a haber cielos nuevos y tierra nueva y morará la justicia. Es ahí donde nosotros vamos a estar. Quisiera compartir un último versículo para cerrar esta idea. Por favor, si me acompaña Mateo 13. Perdón, Mateo 13. Del 41 al 43 nos dice esto mismo Jesús, el Señor Jesús, en sus palabras. Fíjese en el 41. Dice, el Hijo del Hombre, que es Jesús hablando, y el Rey en el reino del Hijo, quien reina hoy, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo. Este reino está reinando Jesús ahora. Enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedras de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto es lo que el Señor Jesús está haciendo en este reino. Va a venir, va a tomar a todo, esto es lo que decíamos, que va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies y los va a echar al infierno de fuego o al horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto es lo que yo te había dicho recién de Pedro. Pero fíjate cómo dice y termina el 43, que termina gloriosamente armonizado con 2 de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, los cuales morará la justicia. Escucha el 43 de Mateo 13. Entonces, luego que el Señor Jesús en su reino haya quitado todos los males y haya llegado al infierno, entonces, o después de eso, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ya no es el reino de Jesús, es el reino de su Padre, el reino de Dios Padre. El que tiene oídos, que oiga. Esta es la promesa de Dios, mi amado hermano. Si tú vives una vida piadosa, que te conduce a toda fe, toda piedad, toda santidad, donde tú estás obrando lo que el Señor te ha mandado hacer, entonces su promesa para ti es esta.
Nuevos cielos, nueva tierra habrá para ti, donde no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más enfermedad, no hay más cáncer, no hay más pandemia, no hay más coronavirus, no hay más lágrimas, sino que todo será gozo y resplandor, porque la justicia de Dios estará ahí y la presencia de Dios, la gloria de Dios, iluminará donde ya no existe más sol ni necesidad de sol. Eso es lo que espera para todos los hijos de Dios, para los que Dios ha tenido paciencia con nosotros, para poder obrar para su gloria. Entonces, mi amado hermano, para cerrar ya este tiempo, recordemos que hemos visto el día del Señor, hemos visto la paciencia del Señor y hemos visto el pueblo del Señor. La pregunta, ¿logras percibir en el ambiente que el día del Señor está cerca? ¿Qué harás? ¿Estás invirtiendo tu vida en recursos, en tiempo, en evangelio, en evangelismo, en discipulado? ¿O estás esperando o desechando lo que el Señor te ha dado porque bebamos y comamos porque mañana moriremos, como lo hacen los impíos? Hermano, despierta, despierta. Estamos a las puertas. El Señor viene. Vamos a tener un tiempo de oración. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este tiempo. Queremos rogarte, Señor, por tu palabra que, como siempre, nos anima, nos exhorta, nos mueve. Señor, queremos pedirte, Señor, que tú seas obrando en nuestra vida. Quiero rogarte, si en esta hora hay alguno de las personas que está viendo que no sea salvo, que tú, Señor, confronte su vida, que pueda arrepentirse de sus pecados y creer en ti como su Señor y Salvador. Y a los que ya hemos sido salvos, confróntanos para poder dedicar nuestras vidas a ser verdaderos discípulos de Jesucristo, que demos nuestro tiempo, nuestros recursos a predicar el glorioso evangelio del reino y a ser discípulos. Señor, el tiempo está cerca. Permítenos redimir el tiempo y poder invertir para tu gloria. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.